Saludos a amigos y amigas que nos están viendo. Aquí estamos, Roberto y yo nuevamente. Queremos darle la bienvenida y gracias por acompañarnos aquí. Ayer me dijeron, tuvimos un mensaje en, en YouTube. Alguien nos dejó un mensaje. ¿Cómo se llama? ¿Noel? Noel Jiménez. Noel Jiménez, un saludo a Noel. Ya estaré respondiendo el mensaje más tardecito, porque nosotros grabamos esto los miércoles y lo pasamos una semana después sube el programa. Exactamente. Pero Sí. antes de continuar, vamos a orar, porque después se nos pasa, tenemos que orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad de venir aquí a explorar y estudiar tu palabra. Sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Cada vez que nos sentamos, estudiamos, tu Espíritu Santo trabaja para transformar nuestras vidas. Así que eso es lo que pedimos, que tú continúes dándonos ese deseo de estudiar y buscar más y conocerte más a ti, Señor. Bendícenos, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar con el versículo número 3:33. 33. Estamos todavía en el Jairo. Sí. Estamos en el programa discutiendo la historia de Jairo y la mujer que estaba enferma, ¿verdad? La sangre, ¿cómo se llama? Fue el nombre. Espiritualmente, pero flujo de sangre, perdón. Entonces, vamos a tratar de terminarla hoy. Si no podemos, pues seguimos. Si no podemos, pues seguimos. Por esta es la tercera parte, vamos ya al tercer video con esta historia. Y nos quedamos en el versículo 33. Sí. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea que no le escondió nada. Y entonces eso es exactamente lo que Cristo Jesús quería, que ella diera testimonio de toda la verdad para que Jairo pudiese escucharla, porque Jairo sabía la condición de esta mujer porque era miembro de su congregación, de su sinagoga, y la había echado por inmunda. O sea que Jairo no había cometido ningún pecado al echarla, sino que estaba haciendo lo que la ley mosaica decía, ¿verdad? Pero no es el haberla echado el problema, sino cómo la echó. O sea, no le dio ninguna esperanza. Nada, o sea, no fue. Exacto. O sea que la echó por inmunda y que se muera, ¿verdad? Pero ella Jairo vio el amor de Cristo Jesús hacia ella y Cristo Jesús le dio la esperanza. Y la encontró al tocar el manto de Cristo Jesús y le proveyó salvación por medio de esa fe que ella tenía. Ella pensaba quizás escurrirse y salirse sin irse sin decir nada, ¿verdad? Pero Jesús tenía un propósito, como tú dices, tenía que testificar. Tenía que testificar para conveniencia de Jairo y de su casa, ¿verdad? Exacto. Y seguimos el versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que le dice Cristo Jesús que su fe ha hecho todo eso que Cristo Jesús le está diciendo. Entonces Jairo está sorprendido, ¿verdad? La fe. O sea que este testimonio de la mujer y de Cristo Jesús está produciendo en Jairo fe, que es lo que él necesita, porque su hijita muy pronto o ya está muerta y viene en camino el hombre a decirle que ya se murió y va a necesitar mucha fe. Exacto. Y ella tenía fe, había creído que Jesús iba a hacer ese milagro. Y cuando y Jairo también necesitaba creer, y como tú dices, vamos a leer más adelante ahora, pero él necesitaba reforzar esa fe que tenía, que estaba naciendo en él. Él al principio, él sabía, porque las palabras que él usa es, ven
y sana a mi hija. Yo sé que va a ser sana. O sea, Sí. él ya tenía esa fe que si él venía, se iba a sanar. Sí, lo que pasa es que la situación Iba a cambiar. iba a cambiar. Él Y no sabía eso. él no sabía eso. Exacto. Entonces dice en el 35, estaban hablando aún él o Cristo Jesús, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? O sea que ya tu hija se murió y ya no hay razón para estar molestando al maestro, porque el maestro, evidentemente, él creía que no podía hacer nada por la niña muerta. La fe de este mensajero solamente no tenía fe. Solamente No esta clase de fe. exacto, pensaba que quizás Jesús iba a hacer algo mientras estaba viva. Sí, y enferma. Solamente, viva y enferma, exacto, pero que podía sanarla mientras tuviera vida. Sí, o ahora ya cambió toda la situación, entonces el mensajero, como no tiene ese tipo de fe, entonces dice, ya no molestes al maestro, porque tu hija pues ya murió, ¿entiendes? Entonces lee el número 36. El Dice, 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, se dirige a Jairo, a Jairo. y le dice, no temas, cree solamente. O sea, cree solamente quiere decir, ten fe. No te preocupes por lo que el mensajero te dice, ¿verdad? Lo que necesitas es que tener fe en que yo puedo hacer aquello que necesitas hacer hecho para la salvación, para la restauración de la sanidad de tu hija. Pero lo que él no sabe es que no, el problema no es de su hija. El problema que ellos tienen es de Jairo y su esposa, que se están muriendo espiritualmente y no se dan cuenta. Y creen que el problema es la niña, la muchacha de 12 años. En realidad no es la muchacha de 12 años, es Jairo y su esposa. Que Cristo Jesús, Dios quiere salvarlos. Quiere salvarlos. Así es. Y quiero, pues, ahora algo que viene a la mente es que cuando el siervo le dice, que no moleste más a Jesús, al maestro, nosotros experimentamos también ese tipo de desánimo a veces, porque estudiamos y quizás nos ha pasado que hemos creído, que estamos creciendo en la fe y viene una persona y cuestiona nuestra fe, cuestiona a Cristo, pero ¿de verdad que tú crees eso? ¿De verdad? Y nosotros experimentamos también personas que tratan de desanimar o... No creo que el siervo aquí, el propósito de él era desanimar sino que él ya no veía remedio. El siervo ya no estaba viendo remedio. No, ya no. Él no vino con, ¿sabes? Pero ahora en nuestras vidas nosotros quizás pasamos tiempo o hemos experimentado ese tipo de desánimo. Exacto, sí. Donde se cuestiona y dudamos y hay personas que quizás usan comentarios y nos dicen, no, pero pues sí, no te preocupes por eso. Pues sería como obstáculos para el crecimiento Bueno, de la fe. en realidad sí, porque a veces un hijo o una hija se nos muere y entonces la gente viene y se acerca a nosotros y dice, ten fe que ella va a resucitar el día de la resurrección, ¿verdad? Y eso está bien, está bonito, pero ¿por qué hasta el día de la resurrección? Eso es lo que no me explico yo. Entonces, estamos limitados en cuanto al poder de Dios. Y estamos diciendo, ahorita en este momento Dios no puede hacer nada por tu hijita muerta o por tu hijito muerto, pero cuando Cristo Jesús venga va a ser resucitado. Entonces la mujer se siente, la madre y el padre se sienten desesperados porque ahora tienen que esperar no sabe cuánto para volver a ver a su hijita o a su hijito. Exacto. Y yo quizás podemos decirle a los que nos están escuchando que si ustedes han experimentado algo así y quieren compartirlo, quieren dejarnos un mensaje, quieren compartirlo, de un mensaje de cómo así, que quizás ya tengo un tipo de experiencia así que ha encontrado desánimo, pero Dios continúa trabajando en nuestras vidas porque Dios no nos va a dejar ahí. No. Así como animó a Jairo,
también nos anima a nos nosotros. anima a nosotros también, porque Él sabe que tenemos los mismos problemas. Exacto. Seguimos leyendo entonces, seguimos. Estamos en el versículo 37, ¿verdad? Ajá. Dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué estos tres? Esos son los tres, los más apegados Los más apegados a Cristo Jesús. No se despegaban de Cristo Jesús y tenían una experiencia muy especial con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús los estimaba mucho y los hacía partícipes de su obra directamente. Entonces, como el mensajero trajo un mensaje, dio un mensaje negativo, ¿entiendes? Dio un mensaje negativo en el cual no había ninguna esperanza. Entonces, Él no permite que los incrédulos entren a la recámara donde está la niña, ¿verdad? Porque van a servir de piedra de tropiezo. Entonces solamente toma a los que le siguen y también toma a la mamá y al papá. Porque estos discípulos ya han visto milagros de Jesús. Milagros de Jesús. Y saben que puede hacer algo. Que Sí. no tienen duda de que Jesús puede hacer algo aquí. Sí, ellos no tienen ninguna duda, pero esta obra que va a hacer Cristo Jesús en esta muchacha les va a reforzar su fe, ¿verdad? Y la de Jairo y la de su esposa. Así es. ¿Y qué dice el 38? Es el 38. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, interesante, el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, eran las planilleras que tenían ese negocio de llorar cuando habían muertos y también los músicos, ¿verdad? Que cantaban cantos de lástima y dolorosos, pero para Cristo Jesús todo lo que estaban haciendo en realidad era un alboroto. Lo catalogó como alboroto. Entonces él le dice, si la muchacha no está muerta, ¿por qué hacéis tanto ruido, tanto alboroto? Ella simplemente está dormida. Y sí, vamos a leerlo aquí para ver la reacción. Porque dice, y entrando, dice en el versículo 39, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Sí, o sea que cuando Cristo Jesús entra los tres discípulos, y entra la mamá y la papá, y también entramos nosotros. O sea que todos estamos ahí juntos esperando a ver qué es lo que va a suceder. Exacto. Como producto de la presencia del gran Maestro, de Cristo Jesús. Y entonces Él va a resucitar a la muchacha, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que resucita a la muchacha, las mismas palabras van a resucitar a Pedro y a sus compañeros y a la mamá y el papá de la niña, a Jairo y a su esposa, porque necesitan ser resucitados y posiblemente nos resucite también a nosotros si creemos en la palabra. O sea, que esas palabras tienen poder en ese tiempo como tienen poder ahora, de poder. Exacto. Si las creemos, ese acto de resucitar puede suceder en nuestras vidas. Puede resucitar experimentar perfectamente eso. Bien. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos en el versículo 40. Dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entró a la recámara donde estaba la niña muerta. Pero lo que no se daban cuenta era que Jairo y su esposa estaban muertos también. Entonces, porque nosotros solo medimos las cosas que vemos y que tocamos. Está en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, Jairo y su esposa estaban muertos y había que resucitarlos, ¿verdad? Y ese milagro que él iba a hacer la obra en Jairo, su esposa, y también iba a reforzar la fe de los discípulos, que era lo que Cristo Jesús deseaba. Deseaba, exacto. Y aquí estamos ya entrando a la palabra en sí, el poder de la palabra. Para aquí vamos entonces a leer. Si ¿quieres leerlo? Que es el versículo 41. 41. Dice, ¿lo quieres leer o lo leo yo?
Lo leas. Lo leo, ok. Dice, y luego la niña, perdón, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que el traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahí está el poder de la palabra. ¿Ve? Pero, pero la palabra de Dios no solo era para la muchacha, sino que estaba dirigida para Jairo, su esposa, los 3 discípulos, y para nosotros que estamos estudiando la historia, y para todos aquellos que nos ven, nuestros televidentes. Si ellos creen que Talita Kumi, que fue como expresada en arameo, porque era el idioma que hablaba Cristo Jesús, que es se parece al hebreo, ¿verdad? Entonces, esas palabras tienen el mismo poder que tenían hace más de 2000 años y puede hacer la obra en nosotros si tan solo creemos que la puede hacer. Y tenemos fe, como la fe que Cristo Jesús puso en Jairo. Entonces, necesitamos tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra no trabaja sin fe, es imposible, totalmente imposible. O sea, que yo tengo la oportunidad, o sea, yo tengo la oportunidad de, yo se cerró esto aquí, vamos a ver, se me apagó. Está bien, de poder entrar en oración y pedirle al Señor que, que este poder sea real en nuestras vidas. Yo puedo hacer eso. Sí, mi labor entonces es pedir que Dios haga esta palabra real en mi vida. O sea que si creemos, porque la palabra de Dios no trabaja donde existe la incredulidad. Si nosotros no creemos, entonces la palabra no puede trabajar. Exacto. Así es. ¿Verdad? Así es. Y esta palabra tiene que ver con cuando dice levántate, está hablando de nosotros que estamos muertos espiritual. Espiritualmente. Es para nosotros que estamos muertos espiritualmente. Entonces, la palabra que resucita a la muchacha nos puede resucitar a nosotros espiritualmente también. Exacto. Porque tiene poder. Exacto. Entonces, terminamos entonces, el versículo dice, y luego, aquí está lo maravilloso, aquí está lo grande, sí. Dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. O sea que quedaron atónitos. No podían creer que la muchacha estaba viva. Entonces, ¿cómo era posible que este hombre pudiese resucitar a una muerta? ¿Verdad? Pero, como dice Cristo Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a casa? O sea que nosotros creemos en lo físico. Pero no creemos en lo espiritual, se nos hace más difícil. Exacto. Y trayendo esto a nuestro tiempo aquí, a nuestra experiencia, nosotros podemos estar atónitos, o sea, estamos asombrados cuando vemos a una persona que es transformado por el poder del Espíritu Santo porque lo hemos experimentado, hemos visto personas que han cambiado totalmente. Totalmente, sí. De borrachera, quizás de drogadictos. Hemos visto muchas personas que Jesús ha cambiado su vida totalmente y a nosotros estamos atónitos. Nos asombramos. Nosotros pasamos. Quizás ellos también, nuestros amigos, pues, quizás se han asombrado al ver el cambio de una persona, o sea, un familiar, un amigo. También nos asombramos cuando vemos cuando una persona resucita, ¿verdad? Sí. Cuando Dios la levanta. Aún los familiares no pueden reconocer a la persona que ha estado muerta
pero que ahora ha resucitado, porque piensa, habla y actúa completamente diferente a lo que era antes. Entonces, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios crea, de paso, que hay una palabra en el diccionario que a mí me impresiona mucho, que se llama eh, cuando, cuando la oruga sufre un cambio, la oruga y se convierte En mariposa. en una bella mariposa, se llama metamorfosis. Ajá. Entonces, esa palabra metamorfosis puede aplicarse a nuestra vida espiritual en reversa. Por ejemplo, aquí vemos que una oruga fea, por un proceso de metamorfosis, se convierte en una mariposa bellísima. Hermosa, exacto. Pero también sucede que muchas veces algo que es bello se convierte en algo que es detestable y horroroso, como en el caso de Lucifer, Exacto. que era la criatura más bella del universo, ¿verdad? Y que sufrió una metamorfosis que él mismo se provocó y se convirtió en un ser detestable, ¿verdad? Esta transformación puede ir de los dos lados. De los dos lados, de feo a bello o de bello a feo. ¿Entiendes? Claro. Pero Dios no trabaja de bello a feo. Dios, metamorfosis, como Dios lo puso, es de feo, una oruga fea, Gusano a una a una mariposa bellísima. Esa es la manera que trabaja Dios. Pero el pecado trabaja a la inversa. Entonces hace de algo que era bellísimo, bellísimo, y lo transforma en algo que es horroroso, horroroso. Así es. Y concluimos este capítulo, el último versículo dice 43, dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Que le dieron de comer, porque tenía hambre la niña. Pero lo que me impresiona es que le dice a la gente, no les vayas a contar a nadie. Eso está duro, ¿viste? Sí, sí, Está duro. porque, Que acaban de presenciar una resurrección, una niña resucitar de la muerte a la vida. Está difícil. bueno, en nuestra condición pecaminosa es imposible, Yeah. porque le damos rienda suelta a la lengua y tenemos que contarle a medio mundo y nadie nos detiene. Y yo no sé si el Señor hizo esto para que en realidad lo publicara o en realidad Él quería que no lo supiese nadie, ¿verdad? Pero les dijo que no lo supiese nadie y que le dieran de comer a la muchacha porque había estado sin alimentos por no sé tanto tiempo, Claro. ¿verdad? Pero lo importante es que allí resucitamos todos. Exacto. Si usted cree, televidente, usted cree que la palabra puede hacer lo que la palabra dice y usted cree en la palabra Talita Cume, esa palabra puede crear en su vida algo diferente, algo Amén. nuevo, una persona nueva. Amén. Pero tiene que tener fe y creer que así es. Así es. Y le vamos a pedir, ya con esto concluimos, pero si el concepto de que hablaste de ir de algo bello a algo feo y de feo a bello, si quieren dejar un comentario, ¿qué usted piensa de eso? Porque a ver qué nos dicen, a ver qué. Sí, Deja un comentario. busca la palabra, ¿cómo se llama? Metamorfosis. Metamorfosis en el diccionario a ver qué significa. Y vas Sí. a ver que te va a decir que es la transformación de una oruga fea, porque son feas las orugas, y la convierte en una mariposa súper bella, ¿verdad? Y yo no he visto a una mariposa que sea fea. Así es. Así, ¿verdad? Y lo bello es que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿no? Quiere transformarnos. Y no es bello físico, es bello como persona, Como persona. la capacidad de amar a otros, ¿verdad? Sí, De una manera especial, una manera como Cristo ama. Amén. Es lo que Él quiere lograr. Es lo que Esa quiere. es la transformación. No es bello de ponerme más joven,
Es, es belleza de la persona, de Sí. poder amar como Dios ama. Sí, ¿verdad? Dios no está en la obra de maquillaje. Dios quiere cambiar nuestro carácter, nuestra Exacto, personalidad exacto, y darnos una personalidad como la de Él. exacto. Vamos a orar Oramos, entonces, ¿qué oramos, parece? sí, oramos, concluimos. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por esta bella historia. Te pedimos una bendición para nuestros televidentes, para sus familias, y si hay alguien enfermo en nuestros televidentes, que tú extiendas tu mano poderosa y que les pronuncies la palabra Talita Cume para que ellos puedan ser restaurados a sanidad. Amén. Ayuda a Amén. nosotros, a nuestras familias y familiares, a todos nuestros seres queridos. Bendícenos y danos sabiduría para que podamos hacer esta obra como tú quieres que se haga. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Así que ya paramos ahí. Dejen un mensaje, salúdenos a través del texto, el email todavía, si quieren si quieren conectarse con su por su correo electrónico, pues ahí estamos en di la palabra solamente @gmail.com.